Capítulo 11. Reorientación. Este capítulo proporciona un medio de conceptualizar una de las estrategias más extendidas en toda la psicoterapia. La reorientación puede considerarse como base de una amplia variedad de técnicas muy eficaces utilizadas por Erikson y otros. Debido a que las estrategias expuestas en este libro no son mutuamente excluyentes, pueden verse diversos grados de reorientación en cada una de las estrategias de los capítulos anteriores de este libro. Sin embargo, en este capítulo se pone especial énfasis en técnicas que se justifican más como método de proporcionar al paciente una nueva perspectiva. Como se verá en los siguientes informes de caso, la reorientación puede suponer una sola afirmación, aunque el resultado pueda ser un cambio total en una vida. Informe de caso, la mujer que ocultaba su belleza. Una universitaria acudió a Erikson para que la ayudara con su obesidad. Pesaba unos 45 kilos de más. Mientras le explicaba el problema a Erikson, resumió la opinión que ella estaba presentando de sí misma afirmando, no soy más que una gorda asquerosa. Viendo su desagradable expresión en la cara y escuchando su desdichado tono de voz, Erikson determinó que estaba experimentando muchísima pena y un gran desorden emocional. En este desdichado estado de ánimo las únicas ideas que estaba dispuesta a escuchar eran aquellas que se ajustaban a su marco de referencia. Como explicó Erikson, me di cuenta de que no podía ofrecerle ninguna idea desagradable sobre su cuerpo que ella ya no tuviese. De modo que le dijo, realmente no creo que sepas lo desagradable que te resulta tu gordura. Por lo que esta noche, antes de acostarte, desnúdate, ponte de pie frente a un espejo de cuerpo entero y comprueba realmente cuánto te desagrada toda esa grasa que tienes. Estas afirmaciones atraparon la atención de la chica. La tarea era algo que sabía que podía hacer. Era una experta en ser autocrítica. Luego añadió Erikson, si realmente lo piensas lo suficiente, y miras más allá de esa capa de grasa que tienes envuelta a tu alrededor, verás una figura femenina muy bonita. Pero está enterrada muy profundamente. Tras darle un tiempo para que considerara estas nuevas ideas positivas sobre sí misma, Erikson le dio el control de su terapia preguntándole, ¿qué crees que tienes que hacer para excavar esa figura? Fue capaz de proponer su propia solución. Según parece, le funcionó. Como informa Erikson, empezó a excavar la razón de un par de kilos por semana. Erikson, 1965 B grande. El concepto de indefensión aprendida es una idea familiar procedente de investigaciones realizadas hace años en las que un animal de laboratorio estaba condicionado a yacer impotente mientras recibía descargas de una rejilla eléctrica, aunque la huida estuviese fácilmente disponible. Este resultado conductual se ha utilizado como modelo para entender la depresión situacional. La idea es que un niño a quien no se permite evitar resultados dolorosos estará eventualmente condicionado a responder a cualquier factor estresante con retraimiento y automenosprecio. El concepto de indefensión aprendida tiene incluso implicaciones en la comprensión de la capacidad de recuperación. En todos los casos de disfunción psicológica, la facilidad de una persona para salir de un estado de angustia está limitada por un entendimiento conceptual de lo que es posible. En otras palabras, cuando una persona no puede ver ninguna salida, la energía para mejorar se pierde y no hay capacidad de recuperación. Pero ¿qué sucede cuando se crea una nueva visión de la situación? Cuando las circunstancias se contemplan de una forma nueva, se identifican nuevas opciones. Como todas las demás estrategias, la reorientación es una táctica probada que se ha utilizado en todas las épocas. Forma parte del saber popular corriente que cuando uno se enfrenta a una situación que parece imposible lo que hay que hacer es alejarse durante un tiempo, o consultarlo con la almohada, con el fin de volver con una perspectiva novedosa. Se trata de un sencillo método de obtener una reorientación a la situación problemática. Una de las tareas predilectas de Milton Erickson era pedir a sus pacientes que subieran al monte Squaw Peak, cercano a su hogar en Phoenix, y comprobaran cómo cada día amanece de forma distinta. ¿Esperaba realmente el Dr. Erikson que cada día fuera el amanecer diferente? En realidad lo que anticipaba era que cada cual, después de subir día tras día los 800 metros de altura del Squaw Peak, tuviera una experiencia personal diferente y se acostumbrara a vivir cada día de forma novedosa y enriquecedora. Esa fue la experiencia personal de Teresa en diciembre de 1999 durante el 7º Congreso Internacional Ericksoniano en Phoenix al subir el Squaw Peak por primera vez. La subida fue organizada a las 5 de la mañana y con el propósito de, entre todos los participantes, ir llevando materiales para poder construir un banco conmemorativo en honor de Milton Erickson con motivo del centenario de su nacimiento. Era su primer viaje a Phoenix, Arizona,
sede de la Fundación Milton Erickson, y deseaba solicitar la representación del Instituto Erickson Madrid. Teresa, en plena oscuridad y sin conocer a nadie, subió en silencio sintiéndose sola y procesando aún el duelo de haber perdido a su marido meses antes. Tras depositar el adoquín con el que contribuyó a la futura obra, emprendió la bajada justo cuando empezaba a amanecer. De repente, alrededor del sol que despuntaba se dibujó un arco iris. Hasta entonces, Teresa ignoraba que se podían formar arcoíris al amanecer alrededor del sol. Entonces resonaron en su mente las palabras que a menudo había leído en los casos de Milton Erickson: sube al Squaw Peak y comprueba que cada amanecer es diferente. En verdad él tenía razón, cada amanecer puede traernos algo novedoso. Durante la bajada y comentando lo sorprendente de aquel fenómeno natural, Jeffrey Seig, CEO de la Fundación Milton Erickson, le dijo que podría considerar la solicitud para la creación del Instituto Erickson Madrid y la animó a presentarla. En verdad cada mañana puede aportarnos algo novedoso y enriquecedor. La reorientación es una estrategia general y extendida que se encuentra en todas las formas de solución de problemas en el ámbito terapéutico. En una de sus primeras descripciones de esta estrategia básica en psicoterapia, Erickson escribió: ofreces nuevas ideas y nuevos entendimientos y los relacionas de un modo incontestable con el futuro lejano. Erickson, 1941-2001 B. Grande, p. 6. Las técnicas de reorientación se utilizan para producir un importante cambio de perspectiva, que proporciona nuevas formas de conceptualizar factores circunstanciales existentes, experiencias vitales anteriores o expectativas futuras. Siempre que un profesional provoca un impacto en el pensamiento del cliente o le proporciona una nueva idea, debe tener lugar alguna clase de reorientación. Sin embargo, hay algunas técnicas que tienen éxito debido principalmente a un cambio de perspectiva importante, y a veces chocante. Estas técnicas sirven al propósito estratégico de reorientar a los pacientes hacia su experiencia vital y su esperanza en el futuro. La logoterapia de Viktor Frankl es un excelente ejemplo de terapia que incorpora la reorientación como principal estrategia terapéutica. Frankl subrayó frecuentemente la importancia de descubrir un sentido frente al sufrimiento. Para ilustrar este punto, Frankl describió un caso en el que se empleó una sola pregunta para obtener resultados terapéuticos. El paciente se presentó como un médico y dijo que había sufrido una grave depresión desde la muerte de su esposa, 2 años antes. La había querido por encima de todo lo demás. La pregunta de Frankl fue: ¿qué hubiera ocurrido, doctor, si usted hubiese muerto primero, y su mujer hubiese tenido que sobrevivirle? El hombre ya entrado en años respondió inmediatamente que eso le habría causado a ella un tremendo sufrimiento. Entonces Frankl respondió: ve usted, le ha evitado a su mujer ese terrible sufrimiento. Le ha ahorrado este sufrimiento, el precio es que ahora usted tiene que sobrevivir y llorar su muerte. El hombre no dijo una sola palabra pero estrechó la mano de Frankl y abandonó tranquilamente la consulta. Fue reorientado hacia la ineludible realidad de la muerte de ella. Ahora podía contemplarla como un sacrificio significativo por su amada esposa. Frankl, 1996. Aunque no es la estrategia por la que Erickson es más conocido, la mayoría de sus informes de caso contienen ejemplos brillantes de reorientación logrados por medio de una sola afirmación oportuna. ¿Qué sucede cuando una mujer examina su cuerpo en un espejo con la intención de descubrir algo en lo que nunca antes ha reparado? Recuérdese que está acostumbrada a descubrir rasgos que detesta. Ahora debe descubrir algo diferente. Igualmente importante, ¿cómo puede negar que hay una bonita figura enterrada bajo la grasa sin perder primero algo de peso para comprobarlo? Es reorientada del hecho de saber que odia su cuerpo a preguntarse qué se esconde ahí realmente. Hablando de modo figurado, se puede decir que sigue dándole vueltas porque no se le ha pedido que cambie de opinión sobre la grasa. No se le ha pedido que ponga menos energía en odiar esa parte de sí misma, ese fragmento del cuerpo. Este caso ilustra un importante aspecto de la reorientación. Es una estrategia que permite al paciente descubrir de repente algo novedoso en las circunstancias que le son familiares. Son estas circunstancias familiares las que permiten el acceso a un nuevo reposicionamiento. Estaba acostumbrada a escuchar a terapeutas que, con buena intención, procuraban no herirla más de lo que estaba por ella misma. Y en lugar de acompasar su sentimiento de menosprecio ratificando lo desagradable que era mirar su cuerpo como lo hizo Erickson, procuraban minimizar el impacto que producía la visión de la grasa. La desestabilización que le produce ese comportamiento en alguien a quien ha ido a pedir ayuda permite a Erickson añadir una segunda opción de autoevaluación de su cuerpo. Al explicar la importancia de la reorientación, Erickson observó: a menudo en psicoterapia todo lo que se necesita es un cambio de referencia.
Erickson, 1979. La reorientación es un proceso en el que se toman las mismas variables situacionales y se ponen en un nuevo contexto psicológico. El cambio psicológico a menudo ilumina una nueva vía de escape de una situación desesperada. Esto produce una mayor capacidad de cambio en aquellos que se sienten abrumados por los problemas de la vida, que es el motivo por el que la mayoría de las personas acuden a terapia y el motivo de que la esperanza constituya una gran parte de la curación. Esta esperanza que permite un nuevo reposicionamiento ante el problema o ante la vida, puede ser un despertar a la realidad, un reorientarse de forma positiva, y a veces basta con las palabras adecuadas en el momento preciso. Informe de caso, intervención exitosa con una sola frase en un caso de insomnio. Este fue el caso de una intervención de Teresa en una primera sesión que resultó ser también única, ya que la eficacia de la frase de 12 palabras resultó ser suficiente para que el cliente solucionara su grave problema de insomnio. La eficacia de la frase fue debida al momento en que se pronunció. El cliente sufría un insomnio severo. Se acostaba tarde, y a las 2 horas y media se despertaba, incapaz de volver a conciliar el sueño. El cliente tenía 77 años y sufría este problema desde hacía 10 años. Lo primero que hizo tras ser saludado fue sacar un pequeño archivador en el que con cuidado tenía escrita toda su vida, ficha tras ficha. Obviamente no era la primera vez que utilizaba dicho método y tras contar toda su infancia y vida adulta, además de reportar todo su historial, al llegar a sus últimos años fue hablando de todas las terapias que había hecho para lograr dormir. Llegado ese momento, era obvio que el cliente estaba totalmente absorto en su propio trance, entonces, maravillada Teresa de semejante situación, decidió intervenir, por lo que veo, ha buscado muchas soluciones antes de encontrar esta. El cliente levantó la mirada, un poco sorprendido de haber sido interrumpido y continuó resuelto, explicando que incluso había ido a retiros de silencio sin éxito alguno, etcétera, etcétera. Llegó la hora y Teresa tuvo que despedirse sin haber hecho ninguna otra intervención. Al día siguiente llamó el cliente, el vecino que me recomendó ir a verla me ha preguntado qué me pareció la hipnosis. Y usted no me hizo ninguna hipnosis. A lo que Teresa amablemente le contestó, bueno, usted parecía necesitar el explicar todo lo que le ha ocurrido y las terapias a las que ha ido. Y, dígame, ¿qué tal ha dormido esta noche? La respuesta fue casi espetada, eso es lo que no entiendo. Me acosté como siempre y me he despertado a las 9, cuando mi vecino me ha llamado. Teresa le brindó una última frase e intervención por teléfono, yo siempre podré recibirle de nuevo pero por lo que se ve usted no necesita ser hipnotizado para conciliar un sueño reparador, lo cual es absolutamente natural. Es cierto que a veces una única sesión, e incluso una intervención tan breve como la narrada aquí, puede tener un efecto normalizador y reorientar al cliente positivamente hacia capacidades olvidadas, sin embargo, no hay que concluir que todas las intervenciones breves puedan obtener un resultado tan positivo. Todo dependerá de la interpretación y del momento en que el cliente reciba la sugestión bajo forma de reencuadre que, como se verá más abajo, consistió en dar un nuevo significado a la nueva terapia a la que había acudido. La hipnoterapia no iba a ser una continuación de su búsqueda de solución, sino haber encontrado esta solución. Fue un reencuadre o reorientación de la situación. Tras más de 2 décadas de investigación sobre el estrés, actualmente hay una enorme cantidad de datos empíricos que indican que el estrés no es provocado por los sucesos propiamente dichos, sino por la forma en que se interpretan esos sucesos. Como lo explica Michel, 1984, las representaciones mentales de sucesos cotidianos demuestran ser en la investigación más relevantes para la conducta que los propios sucesos. Este hecho debería resultar obvio. Por ejemplo, un marido que vuelve tarde a casa del trabajo podría hacer que su conducta se entendiera de una forma que provoque admiración, trabaja tan duro para su familia, disgusto, prefiere su trabajo a su familia, o ira, está teniendo una aventura. El suceso no pronostica una conducta tanto como el conocimiento de cómo será interpretado. Las consecuencias de este hallazgo para la medicina psicosomática y la psicoterapia son enormes. Utilizando la reorientación, el terapeuta es capaz de proporcionar nuevas formas de contemplar la situación y reducir la cantidad de malestar subjetivo. Las personas que se sienten aprisionadas por una mala situación no utilizan la energía del cuerpo y la mente para su curación. El progreso es más probable que se produzca cuando existe una opción evidente frente al dolor o al sufrimiento. Según Erickson, quieres que los pacientes se den cuenta de que la enfermedad es solo una parte de su experiencia vital total. Independientemente de qué enfermedad se trate, los pacientes siempre pueden descubrir algo que valorar de sí mismos.
Las personas tienen derecho a considerar su enfermedad, o dolor, o angustia, como una parte significativa de su vida. No tienen por qué sentir que es algo de lo que estar asustados. ¿Por qué debería estar asustado ningún paciente por cualquier tipo de enfermedad o discapacidad? Tienen mucho más de lo que disfrutar. En terapia, tu enfoque debería ser ayudarlos a entender que trajeron a tu consulta mucho más que un cáncer, o una artritis, o cualquier otro tipo de problema. Al hablar con los pacientes deberías transmitirles una conciencia de todos los demás dones que poseen. Erickson, 1967. Si la función de la curación es descubrir capacidades no reconocidas anteriormente, entonces la consecuencia lógica es que un cambio de perspectiva constituye una estrategia terapéutica indispensable. 11.1 Insight. Informe de caso, la mujer que fumaba 4 paquetes al día. Una mujer acudió a Erickson para que la ayudase a dejar de fumar. Sin embargo, sus expectativas de éxito eran extremadamente bajas. Se explicó, sus amigos han intentado todos hipnotizarme y han fracasado miserablemente. Todos me han dicho que si alguien podía hipnotizarme era usted. Así que me he acercado para dejarle que también fracase. A esto respondió Erickson, bien, acabemos con eso enseguida. Podríamos dejar de lado mi fracaso también, porque creo que necesita alguna terapia para su enfisema. Erickson había diagnosticado el enfisema mientras la escuchaba respirar. Había oído su voz fatigosa y forzada, y observado la forma en que se apoyaba en los brazos del sillón al inclinarse hacia adelante para tomar aire. Pronto se enteró de que fumaba 4 paquetes de cigarrillos al día. Guardaba 2 cartones en un gran bolso, 2 en la guantera del coche, 2 en el maletero del coche, 2 cartones de cigarrillos en el cuarto de baño, 2 cartones en la cocina, 2 cartones en el comedor, 2 cartones en la sala de estar, 2 cartones en el cuarto de la televisión y 2 cartones en el dormitorio. Erickson comprendió que se trataba de una señora que no se iba a quedar sin cigarrillos. La mujer no se dio cuenta de que la anterior afirmación de Erickson había hecho que su terapia dependiera de que él fracasara en hipnotizarla. Según Erickson, hizo una labor de pena en hipnotizarla, pero le dedicó el tiempo suficiente como para convencerla de la rotundidad de su fracaso. Entonces continuó, ahora que sabemos que no puedo hipnotizarla y ha quedado resuelta esa cuestión, ocupémonos de la cuestión del fumar. Discutamos sus razones para hacerlo. La discusión se prolongó durante 2 horas pero sin resolverse. Al día siguiente, Erickson le dijo, me gustaría que hiciera lo mismo que hizo ayer. Mantenga los ojos abiertos, los oídos alerta y la boca cerrada. Hay unas pocas cosas más que me gustaría decirle sobre el enfisema y el fumar 4 paquetes de cigarrillos al día. Solo me va a ver durante una semana, ella había tomado un vuelo desde otro estado. Y creo que 4 paquetes de cigarrillos inhalados por alguien con enfisema, como el que usted tiene, supone una locura de carácter excepcional. Usted tiene un doctorado. Usted es una escritora que ha publicado extensamente. Y sencillamente todo esto no tiene sentido. Cuando se hizo evidente que no estaba dispuesta a proteger su salud, Erickson cambió su enfoque y le preguntó, ¿por qué está intentando matarse a base de cigarrillos? Esta pregunta, de repente, le hizo rememorar un inquietante recuerdo infantil, porque maté a mi padre. Siguió explicando que, cuando aún era una niña, su padre había sufrido un fuerte derrame. Estaba siendo atendido en su casa y ella se había sentado con mucha fe en la cabecera de la cama haciendo todo lo que sabía hacer. Se hacía ilusiones de que mientras no dejara de mirar a su padre no le perdería. Finalmente, su atención se distrajo y, cuando se volvió para mirarle, estaba muerto. Tras escuchar su historia, Erickson respondió con enorme consideración pero con mucho énfasis, ¿y no debería permitirse a una niña tener el entendimiento de una situación propio de una niña? En una semana había bajado a 4 cigarrillos al día. Erickson informa que volvió a casa para el Día de Acción de Gracias, pero luego regresó en diciembre y se quedó otra semana en la ciudad. Después de la segunda visita había bajado a 4 caladas al día. Erickson, 1963. La técnica de terapia orientada al insight ha estado tradicionalmente asociada al psicoanálisis. Cuando se utiliza en ese contexto, el insight se desarrolla a partir de un proceso de autoexamen crítico en cuanto a la relación de transferencia. Según lo explica Arlow, 1989, el psicoanálisis permite al paciente superar conflictos internos a través de un insight. Los resultados terapéuticos se producen cuando los insights se utilizan para modificar las circunstancias vitales de forma constructiva.
En otras palabras, el éxito de la técnica depende en primer lugar de un autoexamen crítico, y a continuación de una reorientación tanto intelectual como conductual hacia las condiciones de vida actuales. En lugar del enfoque autocrítico del psicoanálisis, el uso del insight por parte de Erikson giraba en torno al tema central de la autoestima. En el caso mencionado más arriba, Erikson ayudó a la mujer a obtener un insight de su respuesta emocional a la muerte de su padre. La decisión que había tomado sobre sí misma siendo niña le estaba impidiendo desarrollar una identidad saludable. Tras esta reorientación ya no tenía que verse a sí misma como una asesina o un fracaso respecto a su padre, sino como una niña asustada y cariñosa. Pavlov, Ph.D., una contemporánea no analítica que utiliza también esta técnica, ha observado que el insight no produce cambios a menos que se acompañe de una intensa experiencia emocional. Love, 2003. La explicación que da Love de esto es biológica y se centra en los procesos químicos necesarios para crear nuevas redes neuronales en el cerebro. El uso más innovador de esta técnica por parte de Erikson fue desarrollar el insight con relación a la solución en lugar del problema. Al hacerlo producía en el paciente un estado intensificado de anticipación sobre lo inevitable de algún tipo de resultado terapéutico. Por ejemplo, puede que atrapara la atención del paciente manifestando sus dudas sobre qué día de la semana se produciría en un principio la conducta deseada. Estos comentarios eran aparentemente intrascendentes pero en realidad estaban diseñados para generar curiosidad. Para poder obtener un insight en los detalles específicos de cómo se produciría la curación, el paciente tenía que realizar una mejoría. Esto es lo contrario completamente de cómo se ha utilizado normalmente el insight. Tradicionalmente, las terapias orientadas al insight se han enfocado principalmente en la naturaleza del problema. Erikson, sin embargo, prefería crear una oportunidad para que la persona obtuviera un insight de su capacidad para disfrutar de la vida. Coma informe de caso, el drogadicto que observaba la hierba. Betty Alice Erikson recuerda volver a casa del colegio un día y ver a uno de los pacientes de Erikson sentado fuera sobre el césped. Cuando le preguntó qué hacía, dijo, el doctor. Erikson me dijo que me sentara y mirara el césped hasta que pudiese ver todos los tonos diferentes que hacen verde la hierba. Betty Alice y el joven a continuación se sentaron juntos a examinar diferentes briznas de hierba y cómo un lado de la mata tenía un matiz distinto al otro. El tiempo pasó rápida y agradablemente. Cuando se le preguntó sobre la tarea de su paciente, Erikson no contestó. Muchos años después, en el contexto de una consulta profesional sobre adolescentes perturbados, Betty Alice Erikson le volvió a preguntar sobre el joven y su tarea. Erikson le pidió que lo adivinara. Betty Alice se dio cuenta de que el hombre era drogadicto. Su suposición fue que se trataba de una forma de hacer que empezara a observar el placer de la vida cotidiana, un insight en el que concluyera que no tenía que utilizar drogas para poder sentir un subidón. El ejercicio ayudó al joven a descubrir que existía una infinita variedad y disfrute en la vida, pero esos placeres y alegrías han de observarse para poder darse cuenta de ellos. Erikson reconoció su insight con una sonrisa y dijo, párate a oler las rosas. Ese tipo de reorientación hacia afuera ha dado lugar a terapias conocidas como Outfocus o Nature Focus, Burns, 2004. Esta última fue empleada en un curso intensivo de verano en el Instituto Erikson Madrid cuando un cliente compulsivo obsesivo aceptó ser parte de las demostraciones que habitualmente se desarrollan en dichos cursos. Todos los integrantes del grupo avanzado fueron turnándose para ir dando un paseo en el amplio jardín con el cliente e ir llamando la atención de este hacia detalles de las plantas, hojas, césped, de los sonidos cercanos, lejanos, de la temperatura, del viento y la sesión continuó ya con una hipnosis formal en la que se le contó de nuevo su paseo invitándole a estar siempre en contacto con su entorno real y tangible. No se le mencionó que hiciera esto en lugar de anticipar que su forma de haber entrado en una habitación con un pie o el otro pudiera determinar la suerte que los que estuvieran en ella fueran a correr. Grabada la sesión se le pidió que la escuchara todos los días. En Navidad recibió un enorme saco de caramelos de colores que él mandaba desde su fábrica de caramelos con una nota, podría decir cuántos colores hay en el saco, pero no me he detenido a contar cuántos de cada color, porque eso habría sido más propio de quien yo era antes de darme un paseo con los alumnos en el jardín del Instituto Erikson en Madrid. 11.2 Reencuadre. Informe de caso, abrumado por la belleza. Uno de los estudiantes de medicina de Erikson acudió a él con un problema urgente. Se había casado con una chica muy hermosa y era incapaz de tener una erección para consumar el matrimonio. Durante 2 semanas había intentado sin éxito tener relaciones sexuales. Antes del matrimonio, por el contrario, había sido muy activo sexualmente.
Tras 2 semanas de desdichada luna de miel, regresaron y su esposa consultó a un abogado para pedir la anulación. Él acudió a Erickson muy turbado. Erickson pidió ver a su esposa, y sugirió que solicitara la ayuda de algunos amigos comunes que pudiesen interceder y ayudar a obtener la cooperación de ella con la visita. Según Erickson, se sentía terriblemente amargada. A su llegada a la consulta de Erickson, se le dijo al marido que esperara en el vestíbulo. Tras escuchar a la mujer contar la historia desde su punto de vista, Erickson le preguntó, ¿ha pensado en el cumplido que le ha hecho su marido? Ella quiso saber a qué se refería. Después de subrayar el hecho de que se encontraba desnuda en el momento de su impotencia, Erickson afirmó, bien, por lo visto él pensó que su cuerpo era tan hermoso que se sentía abrumado por ello, completamente abrumado. Y usted lo malinterpretó y creyó que era incapaz. Era incapaz porque se dio cuenta de la poca capacidad que tenía de apreciar la belleza de su cuerpo. Entré en el despacho contigo y reflexioné sobre ello. Llamó al marido y le permitió contar su triste historia, y a continuación Erickson le dijo lo mismo que a la esposa. Erickson informa que la joven pareja estuvo a punto de parar el coche en el camino de regreso a Detroit con el fin de tener relaciones. Esta fue la única intervención que fue necesaria. Haley, 1985, volúmenes. I. pp. 118 a 119. Lo que nos preocupa no son las cosas en sí mismas, sino las opiniones que tenemos sobre esas cosas. Epicteto, siglo IDC. El reencuadre es una técnica que proporciona una oportunidad para la reinterpretación de sucesos o situaciones existentes. Václavik y sus colegas fueron los primeros en definir el reencuadre como una alteración de las percepciones que tienen los pacientes del problema, sus soluciones o sus recursos de una forma que refuerza las intervenciones terapéuticas. Lo que resulta cambiado como consecuencia del reencuadre es el significado atribuido a la situación, y por lo tanto sus consecuencias, pero no sus hechos concretos. Václavik, Weakland y Fish, 1974, p. 95. El reencuadre es similar al insighten que también produce una sensación de ajá. Cuando se usa eficazmente hay una repentina reorientación seguida de un torrente de emociones. La diferencia esencial es que en el caso del insight hay un suceso olvidado que aún tiene que ser procesado desde la perspectiva de un adulto. O quizá un suceso en el futuro que aún tiene que producirse y a uno no se le ha ocurrido la posibilidad de dicho suceso. En el caso del reencuadre generalmente existe algún tipo de interpretación negativa que se ha asociado a una situación concreta, creando de ese modo rechazo o resistencia. Reencuadrar la situación permite que se establezcan nuevas asociaciones al vincularse los viejos pensamientos problemáticos a nuevos puntos de referencia. Como resultado de ello, la reinterpretación proporciona opciones de respuesta que anteriormente no estaban disponibles. Este proceso podría describirse como una forma de recondicionamiento cognitivo. Los estímulos que estaban asociados a una cognición negativa son separados y asociados a un nuevo y más agradable pensamiento o idea, lo que da como resultado una reorientación con respecto a la situación. Otra forma de decir lo mismo sería que las circunstancias permanecen iguales mientras que el significado del suceso se ve alterado. El reencuadre es una valiosa técnica clínica que ha sido descrita como un principio central de la terapia cognitiva. Clark, 1986. Quizá la técnica de reencuadre más frecuente y más ampliamente usada sea la de normalización. Los pacientes muy a menudo acuden al profesional en busca de ayuda focalizados en un problema de forma tal que éste ocupa la totalidad de su vida y suponen que si ellos solos no lo han podido resolver debe de ser extremadamente difícil solucionarlo y, probablemente muy extraño o excepcional. La normalización se produce cuando el profesional responde con una afirmación como, sí, estoy familiarizado con este problema. Uno de los pacientes con los que más éxito tuve se quejaba en un principio de eso mismo que ha descrito. Esta afirmación logra dos cosas simultáneamente. Primero, proporciona esperanza de que algo se puede hacer y, segundo, reencuadra la queja inicial como conducta asociada con respuestas exitosas a la terapia. La normalización es un proceso por el que se toma un estímulo que ha sido alarmante, y que de ese modo ha generado respuestas negativas, y se asigna un nuevo significado positivo a ese estímulo. Esto quedó ilustrado por Erickson en el caso de una adolescente que había sido llevada ante él con dolores de pecho de carácter histérico. Con anterioridad le habían hecho una radiografía, examinado el pecho, auscultado y medicado. Después de estar en cama durante 3 meses, temiendo por su futuro, Erickson empleó una sesión para hacerle algunas preguntas sobre sus sensaciones en el pecho. Luego le explicó que como médico sabía que era algo normal sentirse distinta mientras se le desarrollaban los pechos.
Tras ser reorientada a estas sensaciones en su pecho, la joven progresó con lo que esencialmente era un desarrollo normal y no experimentó mayores dificultades. Erickson, milésimo noningentésimo sexagésimo segunda. Por supuesto, el uso de la normalización debería restringirse a dificultades que sean problemáticas a causa principalmente de la alarma que se ha asociado a ellas, casos donde la persona haya reaccionado exageradamente. Sería un grave error intentar normalizar un problema que no se comprenda totalmente o uno que esté posiblemente vinculado a una patología orgánica, como dolores de cabeza inusuales, dolores inexplicables o cambios bruscos de humor personalidad que se producen sin una explicación situacional. Además de normalizar una experiencia problemática, el reencuadre puede ser también un medio de transformar la vergüenza en orgullo. Esto quedó demostrado con maestría por Erickson durante consultas realizadas para el ejército de los Estados Unidos. Fue durante los años de la Segunda Guerra Mundial y, aunque el hecho de mojar la cama no impedía que los hombres fuesen aceptados en el ejército, creaba algunos problemas de logística. Con el fin de proteger a estos hombres de la vergüenza de sus compañeros de armas durante la instrucción básica, todos eran asignados a un barracón especial. El sargento de este barracón consultó a Erickson porque deseaba urgentemente ser relevado de esta misión. No había nada de lo que enorgullecerse en ser un soldado que mojaba la cama, o en ser el sargento de 600 soldados que mojaban la cama. Sin embargo, sus órdenes eran que, mientras los hombres siguieran mojando sus camas, él seguiría siendo su sargento de instrucción. Ya había intentado cualquier forma de castigo que se le podía ocurrir para esto de mojar camas, y nada funcionaba. Erickson le explicó que, para cuando un hombre con esta costumbre llegaba a la edad de 18 años, había sido castigado por sus padres, su familia, sus amigos y la sociedad por mojar la cama de formas más penosas de lo que Erickson o el sargento podían imaginar. Por lo tanto, el hecho de mojar la cama tenía que ser aceptado e ignorado. Tenía que convertirse solo en un factor incidental en toda una situación que resultaba desagradable. La única forma de que los jóvenes soldados salieran de esa desagradable situación era eliminando el síntoma incidental que les mantenía en esa situación. Erickson reencuadró la situación para el sargento, y posteriormente para los soldados, cuando sugirió que el barracón de los que mojaban la cama no podía seguir identificándose simplemente como el cuartel de los que mojaban la cama. Tenía que transformarse en el barracón más duro de toda la base. Los hombres y el sargento a la cabeza se levantarían a las 4 de la mañana para correr 40 kilómetros con la mochila llena, no como castigo por mojar la cama, sino como ejemplo de buen entrenamiento. A eso se añadirían ejercicios difíciles y de mucha exigencia, por lo que la forma física de los soldados, que antes eran vergonzosamente despreciados, tenía que mejorar de forma notoria. El sargento accedió. La orientación fue modificada de modo que el problema ya no era el hecho de mojar la cama. Lo era la instrucción, y la instrucción en ese cuartel sobrepasó a la instrucción más difícil del ejército. Una carrera de 40 kilómetros, con todo el equipo militar, se convirtió en rutina. El sargento se unió a ellos mientras corrían y realizaban vigorosos ejercicios calisténicos, y luego limpiaban el barracón, todo ello antes del desayuno. A continuación había varias horas de la instrucción con gran dificultad que se podía hacer en la base. Pronto, el barracón del sargento llegó a ser conocido en toda la base como el barracón de instrucción más aplicado y más duro del ejército. Muchos de los hombres hicieron cualquier cosa para ser trasladados a un barracón donde no se les exigiera hacer todo el trabajo del día antes de las 7 de la mañana, y dejaron de mojar la cama para que pudiesen ser trasladados. Aquellos que se quedaron, pudieron sin embargo, por primera vez en su vida, dejar de vivir como mojacamas y empezar a considerarse hombres capaces. Aquellos que se quedaron en el barracón tenían motivos para sentir una sensación especial de orgullo, al igual que el sargento. Como comentó Erickson más adelante, esto separó realmente a los hombres de los mojacamas. Erickson, 1958. Aunque hubo algún cambio en las variables situacionales, mucha de la instrucción ya la hacían los hombres, antes de la consulta Erickson, bajo la etiqueta de castigo. La principal intervención fue un cambio de significado. El sargento ahora estaba al mando del barracón más duro del ejército. El reencuadre es un buen medio para crear una orientación positiva hacia el futuro. Es especialmente útil en casos en los que se puede prever que el paciente podría experimentar alguna forma de recaída. Después de todo, la mayor parte del aprendizaje se produce en zigzag en lugar de seguir una línea recta de progresión. De hecho, Erickson preparaba a sus pacientes no solo para aceptar la posibilidad de una recaída, sino a esperarla con impaciencia como algo que llevaría al paciente un paso más cerca del éxito.
Erikson empleaba a menudo la analogía de un coche moviéndose adelante y atrás al intentar salir de la nieve. La idea de retroceder con el fin de volver a iniciar la salida se utilizaba para transmitir la idea de que el fracaso puede ser un componente necesario para una mejora. El reconocimiento del punto de vista original del paciente es un paso vital en el reencuadre, que el profesional novato podría no valorar suficientemente. Aunque suena como una cosa razonable, aceptar algo que se espera modificar a veces resulta contra toda intuición. Un excelente ejemplo fue descrito al comienzo de este capítulo. Si el terapeuta quiere persuadir a una paciente de sentir menos aversión hacia su cuerpo, ¿por qué empezar reconociendo lo mucho que odia su cuerpo gordo y toda la grasa que lleva encima? La razón es que si el profesional empieza rechazando la validez del punto de vista del paciente, entonces el paciente probablemente siga el ejemplo que le está dando el terapeuta y él también rechace los puntos de vista que el profesional le vaya brindando. O, lo que es peor, se sienta incomprendido y poco respetado por quien, en teoría, él ha elegido para comprenderle y ayudarle. Cuando los pacientes se sienten verdaderamente comprendidos, pueden empezar a considerar nuevas formas de ver el mundo y por ello ir aceptando los reencuadres o nuevas opciones ofrecidas por el terapeuta. En el caso de los recién casados, es muy probable que el sexo hubiese estado asociado a pensamientos de incapacidad y fracaso, tanto para la novia como para el novio. En lugar de sentirse excitados por la posibilidad del sexo, había una creciente sensación de temor experimentada por el novio y de resentimiento por parte de la novia. El reencuadre de la situación logrado por Erikson eliminó de repente los sentimientos de fracaso y creó la oportunidad para que el novio reconociera fisiológicamente la belleza de su mujer. Después de todo, si simplemente le hubiese dicho que estaba hermosa, ella no habría tenido ninguna forma de saber que lo decía realmente en serio. Él había sido sexualmente muy activo antes del matrimonio. Debido a este historial, ella podría haber sospechado que él le hubiera dicho lo mismo a las otras mujeres con las que había estado antes. Sin embargo, la naturaleza involuntaria de su sufrimiento estaba más allá de toda duda. Como consecuencia de esta reorientación terapéutica, ella fue capaz de sentirse más potente que cualquier otra mujer con que él se hubiese conocido nunca. Al mismo tiempo, él tenía la oportunidad de mantener su insuficiente erección y ella podía sentirse maravillosamente comprensiva hacia él. Por supuesto que estas nuevas asociaciones es más probable que produzcan el tipo de excitación mutua que favorece enormemente el sexo. De ese modo, se creó un ambiente de éxito seguro, independientemente de si el novio lograba su erección. El reencuadre de Erikson puede parecer simple, pero Erikson llega a poder ofrecer esa visión de lo que le ocurría al joven esposo tras estar seguro de haber comprendido totalmente las necesidades y los deseos de esta joven pareja. Erikson daba mucha importancia y prioridad a la evaluación y se aseguraba de estudiar cuidadosamente y comprender los puntos de vista de los pacientes y sus visiones subjetivas de la realidad. Como dejó claro en sus conferencias, Erikson no transmitía nuevas ideas o creaba nuevas asociaciones hasta que la realidad del paciente era completamente reconocida y valorada. De hecho, sus consultas eran largas y por ello en el Instituto Erikson Madrid se prolongan 2 horas y no se interviene hasta haber captado perfectamente la forma en que el cliente vive su problema. Como dice en sentido figurado Jeffrey Seig, hay que dejarse hipnotizar por el cliente antes de hipnotizarle. Hay que dejar absorber toda la atención del terapeuta a la realidad del cliente y de su situación antes de poder ofrecerle bajo forma de hipnosis aquello que haya surgido durante la primera parte dialogada de la sesión. Después de todo, si el paciente no siente que la reinterpretación le encaja exactamente en su vida, la idea será rechazada y la técnica resultará inútil. 11.3 Externalización. Informe de caso, Big Louise. Cuando trabajaba en el hospital psiquiátrico de Rhode Island, durante la época de la prohibición, Erikson supo de una violenta paciente conocida como Big Louise. Big Louise medía unos 2 metros y había trabajado en una taberna clandestina como gorila. Su hobby preferido era pasear por la ciudad de Providence en busca de un agente de policía que estuviese solo. A continuación le daba una paliza, a menudo rompiéndole un brazo o incluso los dos. Finalmente, el jefe de policía llevó a Louise ante los tribunales e hizo que la declararan demente y peligrosa. A Big Louise no le gustaba estar en un hospital mental. Su queja era, no quiero estar encerrada junto a una pandilla de locos. Una vez al mes provocaba un alboroto, lo que ocasionaba muchísimos destrozos. Antes de conocer a Erikson, el único tratamiento que le daban era mandar un contingente de 20 celadores varones para dominarla. Algunos de ellos sufrían roturas de brazos, con lo cual se aumentaba el problema. Tras haber sido dominada, la enfermera le ponía una inyección con un fuerte tranquilizante que le provocaba grandes náuseas.
Erickson describió los efectos del fármaco y la fuerte sensación de vómito, afirmando, durante unas 12 horas intentas por todos los medios vomitar todo lo que comiste en todo el año pasado. Tras recibir el fármaco, Big Louise era encerrada en una celda de aislamiento sin otra cosa que un colchón, que siempre destrozaba, lo que se sumaba a la cantidad de desperfectos. Después de escuchar estos detalles, Erickson fue a presentarse a Big Louise. Le dijo que le gustaría que le hiciese un buen favor. Le pidió que antes de que provocara el próximo alboroto violento se sentara en un banco y hablara con él durante 15 minutos. Ella respondió desconfiada, mientras hablo con usted los celadores vendrán corriendo y me inmovilizarán. Erickson respondió con la mayor seriedad, si simplemente te sientas y hablas conmigo, yo personalmente me aseguraré de que nadie, absolutamente nadie, se meta contigo. Ella accedió a regañadientes. Un día, Erickson recibió la llamada, Big Louise quiere hablar con usted. Cuando entró en la sala, estaba paseándose de un lado a otro frente al banco. Erickson se sentó y ella se sentó a su lado. ¿Va a hacer que los camilleros se junten para entrar corriendo a sujetarme? Erickson dijo, no, Louise. Solo voy a hablar contigo. Después de 15 minutos, puedes hacer lo que te plazca. Y me aseguraré, personalmente, de que nadie se meta contigo. Erickson aún era nuevo en Nueva Inglaterra, de modo que se puso a hablar con Louise de la primavera en esta zona. Louise siguió mirando la puerta de acceso a la sala. Tras unos 10 minutos, Erickson dio una discreta señal a la enfermera, que hizo entonces una llamada de teléfono. De repente más de una docena de enfermeras en prácticas se precipitaron en la sala. Todas ellas se reían tontamente como si fuesen a pasar un buen rato. Una de ellas cogió una silla y rompió todas las ventanas del lado oeste de la sala. Otra cogió una silla y rompió todas las ventanas del lado este. 4 enfermeras se precipitaron hacia una mesa y le rompieron las 4 patas. Otra se precipitó hacia el teléfono y lo arrancó de la pared y rompió el auricular. Erickson había dado instrucciones a las enfermeras de causar tantos desperfectos como Louise había hecho en el pasado. Mientras se lo pasaban en grande, Big Louise empezó a suplicar, chicas, no, por favor, no hagáis eso. No debéis hacerlo. No podía soportar ver a otros comportándose de la forma en que ella lo había hecho. Después de que las enfermeras hubieron terminado y la sala hubo quedado concienzudamente demolida, Big Louise se volvió hacia Erickson y dijo, por favor, doctor. Erickson, nunca me vuelva a hacer esto. Erickson respondió, te prometo que no lo volveré a hacer a menos que lo hagas necesario. 2 meses después, mientras Erickson realizaba su turno, Big Louise se acercó a él y le preguntó, Dr. Erickson, ¿me conseguiría un trabajo en la lavandería del hospital? Erickson dijo, ¿quieres un trabajo en la lavandería? Dejaste todo hecho pedazos la primera vez que entraste. Te conseguiré un trabajo en la lavandería a condición de que te portes bien. Louise estaba ansiosa. Haré lo que sea con tal de salir de este pabellón lleno de locas. Erickson envió a Louise a la lavandería del hospital e hizo un trabajo muy bueno. 2 meses después, fue dada de alta como paciente y contratada como empleada. Erickson, 1980 B grande. La externalización es una clase de técnicas que logran la reorientación permitiendo que el paciente obtenga una visión externa de su conducta problemática. Las propias conductas que están más fuertemente cargadas de emoción son de algún modo separadas del yo para que el individuo pueda evaluar mejor esas acciones. La mayoría de las personas sienten que pueden autojustificar su conducta por alguna razón, sea que son víctimas de algo o que no tienen por qué plegarse a normas de los demás. Solamente cuando ven a otros actuar del mismo modo desde la perspectiva externa, la conducta parece totalmente irrazonable. Como todos los demás métodos de reorientación, la externalización es un estímulo para el pensamiento que, como consecuencia de ello, puede producir una realidad emocional completamente nueva. Por ello, en lugar de gritar para reprimir una pataleta de un niño regañándole por su actitud, Teresa aconseja interrumpir el comportamiento de este mostrándole una caja lo más especial que se tenga. La sorpresa de una reacción novedosa acompañada de una invitación de externalización puede dejar en suspenso la protesta descontrolada del niño. El proponer amablemente, vamos a guardar cuidadosamente su enfado en este cofre del tesoro es una forma de considerar la pataleta como algo manejable y ajeno al niño que podrá elegir guardarla en otras ocasiones también. Erickson proporcionaba hábilmente a sus pacientes una nueva visión externa de sí mismos. Por ejemplo, cuando trabajaba en una institución psiquiátrica, Erickson dispuso un encuentro entre 2 pacientes delirantes, cada uno de los cuales creía que él era el único Jesucristo. Erickson les hizo sentar en el mismo banco para que cada uno pudiese decirle lo loco que parecía el otro.
Tras varios días de diálogo, uno de los pacientes le dijo a Erickson, «Sabe, he estado dándole vueltas. Él pretende ser Jesucristo, y yo sé que está loco, y usted sabe que está loco, por eso sigue diciendo que es Jesucristo». Finalmente el hombre fue capaz de renunciar a su pensamiento delirante, abandonar el hospital, y de vez en cuando visitaba al otro Jesús para ver cómo le iba. Haley, 1985, volúmenes. I. pp. 229 a 230. En otras palabras, ese paciente logró verse desde una posición ajena a su propio sistema de creencias, y no le gustó lo que vio. Uno de los importantes beneficios de la externalización es que proporciona a los pacientes la oportunidad de reconsiderar su propia identidad y quizá experimentar con una nueva. Los ejemplos más radicales del uso de la externalización por parte de Erickson implican el desarrollo de la disociación hipnótica. Este enfoque permite al paciente experimentar algún aspecto de sí mismo como si fuese una realidad aparte. Obviamente, experimentarse como separado del propio cuerpo es una importante reorientación. Uno de los casos más célebres de Erickson supuso un único encuentro con un hombre que estaba profundamente defraudado por la vida. Erickson le identifica como Harvey. Informe de caso, Harvey. Erickson describe a Harvey como alguien que se sentía desgraciado por la forma en que le trataban los demás aunque incapaz de hacer nada para corregir esa situación. Le pagaban poco por su trabajo, los trabajadores le echaban la ceniza de sus cigarrillos sobre la mesa y le bloqueaban el coche en el aparcamiento, y había otros pequeños abusos. Harvey respondía con amarga impotencia. Su único medio de eludirlo era ponerse enfermo y quedarse en casa. Aunque la intervención de Erickson fue mucho más compleja y con muchas más facetas de lo que aquí se describe, la disociación hipnótica fue un componente clave en el progreso obtenido. La intervención tuvo lugar en una sala de conferencias con un público formado por médicos. Utilizando hipnosis, Erickson sugirió que Harvey pudiese imaginar varias bolas de cristal. A continuación le pidió a Harvey que mirase al interior de una bola de cristal y viese un niño, visto desde espaldas. Erickson dijo, «Ese niño debe ser muy infeliz. Me pregunto por qué. Parece como si fuese muy infeliz. Mírale y dime dónde se encuentra». Harvey respondió, «Vaya, es un chiquillo de unos 6 años, y está sentado en su pupitre en el colegio. La profesora acaba de marcharse. Tiene una regla en la mano. Debe de haberle estado castigando». Erickson desplazó luego la atención de Harvey. «Muy bien. Ahora mira en esa bola de cristal ahí arriba. Creo que verás a ese mismo niño. ¿Qué está haciendo?». De nuevo Harvey vio a un niño que era sumamente infeliz. Tras una serie de preguntas, Harvey miró al interior del cristal y dijo, «Vaya, es ese niño de 6 años volviendo a casa del colegio. Aún se siente algo infeliz. Ojalá pudiese verle la cara, pero supongo que no es importante. Sigue restregándose la cara, por lo menos, viéndole desde atrás, eso es lo que parece estar haciendo. Hay algunos policías, y uno de ellos sostiene un revólver. El niño se apresura para ver de qué se trata, y el policía acaba de dispararle a su perro». Entonces Erickson desplazó su atención de vuelta al primer recuerdo, pero el niño estaba llorando en el colegio, antes de encontrar muerto al perro. ¿Por qué lloraba en el colegio? Harvey respondió, «Realmente no lo sé, pero tengo en la mano izquierda una sensación de lo más horrible. Y sé cómo se siente ese niño. Es como si alguien cogiera una regla y me golpeara en la mano por escribir con la mano izquierda». Mientras Harvey seguía en trance, Erickson le dio permiso para escribir usando cualquier mano que eligiera. «Voy a darte una hoja de papel y un lápiz. Y quiero que escribas tu nombre de la forma en que a ese niño de 6 años le hubiese gustado escribirlo». Mientras Harvey era distraído con su escritura, Erickson dio instrucciones a los médicos del público, sin que se enterara Harvey, de que le felicitaran por lo que estaba escribiendo. Tras asegurarse nuevamente la atención de Harvey, Erickson le dio la siguiente sugestión posthipnótica: «Quien quiera que te diga que has escrito algo no es más que un maldito mentiroso, y díselo así. No te andes con remilgos. Simplemente diles que son unos malditos mentirosos». Erickson despertó a Harvey y preguntó sobre lo escrito. Harvey insistió en que él no había sido. Erickson se volvió entonces hacia el público y preguntó quién lo había escrito. Cuando los médicos declararon que había sido Harvey, regañó a todos los médicos del público, cumpliendo las órdenes posthipnóticas que había recibido. Este falso conflicto eliminó cualquier pánico escénico que Harvey pudiese tener sobre su escritura y le permitió tener la experiencia añadida de regañar a toda una sala llena de autoridades. Debido a que su conducta agresiva era resultado de una sugestión posthipnótica, no era Harvey, sino Erickson, quien tenía la responsabilidad de esa conducta,
proporcionando de ese modo otro nivel de disociación. Una vez que Harvey demostró que podía defenderse a sí mismo, un antídoto para la indefensión, esa conducta se convirtió en parte permanente de su repertorio. Era como si se hubiese descorchado una botella. Al día siguiente, Harvey fue al trabajo y exigió un mejor trato por parte de sus compañeros de trabajo. Exigió y recibió un aumento de su jefe. Harvey acudió a su psiquiatra y le dijo, «¿Sabe usted? Tengo 32 años y creo que ya es hora de que encuentre una chica. ¿No cree?» El psiquiatra respondió, «Bueno, ya sabe, sobre eso no tengo nada que decir. Tendrá que consultar al doctor Erickson». Y Harvey dijo, «Al diablo con el doctor Erickson. Voy a encontrar una chica». En la época en que Erickson informó de este caso, Harvey estaba felizmente casado y seguía sintiéndose cómodo con su nueva identidad fortalecida. Erickson, 1977-2001. Es evidente que Harley era un sujeto con alta sugestionabilidad puesto que era capaz de alucinar las bolas de cristal, hablar y escribir en trance, tener amnesia de ambas cosas y cumplir una orden posthipnótica. Todos estos fenómenos hipnóticos propios de un sujeto muy sugestionable. Este tipo de intervención corresponde a los primeros años de trabajo de Erickson y tienen mucho de estrategias hipnóticas clásicas que Erickson no despreciaba cuando creía que beneficiarían al paciente. El tener una sugestionabilidad alta es poco habitual y Erickson habría empleado otras estrategias de intervención para tratar a otro sujeto, pero Erickson utilizaba siempre el potencial de su paciente. Si éste tenía la rara y preciada capacidad de ser altamente sugestionable, ese era el camino más corto para lograr su mejoría. La técnica de la externalización actúa como un catalizador tan fuerte para el cambio que ha sido incorporada como piedra angular de muchas terapias actuales. Por ejemplo, la terapia narrativa enseña a sus profesionales a externalizar las conductas problemáticas animando a los pacientes a objetivar, y a veces personificar, cuestiones que experimentan como opresivas. White, 1988. En otras palabras, puede que se pida al paciente que describa la conducta problemática como si fuese una entidad propia, separada de la identidad del paciente. Puede que se pida al paciente que le dé un nombre al problema, utilice imágenes para describir su apariencia, describa su comportamiento, y tal vez describa incluso sus motivos. La técnica empleada con Bigelow dice, el lograr que la persona con arranques de violencia se vea desde afuera, lo que algunos han convenido en llamar verse desde la tercera posición, es bastante eficaz. Sobre todo si el verse desde fuera es logrado de inmediato. El que se lo cuenten después, o ella misma lo rememore después, pierde la eficacia de sentirse capaz de dominar su impulso. El problema en los casos de violencia entre parejas es que al violento se le confronta con reproches posteriores lejos del momento en que sucede la agresión, ya que en ese momento no razonaba. O, por el contrario, se recoge su arrepentimiento y se le da consuelo diciéndole, sé que eres en el fondo buena persona, y te quiero por eso a pesar de tu descontrol sigo contigo. Al recibir esa comprensión y declaración de amor la persona violenta tiene una sensación positiva que va a condicionar su comportamiento futuro. En lugar de contenerse la siguiente vez es posible que inconscientemente busque la forma de obtener de nuevo la comprensión de su pareja y su cariño actuando de la misma forma que le proporcionó la declaración de amor la vez anterior. Por ello Teresa mantiene que habría que tratar y reeducar tanto a las personas violentas como a los violentados para lograr una armonía del sistema. 11.4 Reorientación en el tiempo. Informe de caso, la mujer a quien destrozaron su muñequita. Cuando aún era un estudiante que asistía a conferencias predoctorales en la clínica Menninger, se le pidió a Erickson que llevara a cabo una hipnosis con la mujer de uno de los médicos, que había estado profundamente deprimida durante 6 meses. Nadie estaba seguro de cómo tratarla. La discusión iba de un extremo al otro, debería ser analizada, debería dársele terapia de apoyo. Hasta ese momento se la había tratado con tranquilizantes. El joven Erickson fue abordado por el médico, que dijo, voy a dejar mi trabajo a finales del mes que viene porque no puedo enseñarle a nadie cómo tratar a mi mujer. El médico estaba desesperado, tengo que hacer algo con ella. Se está volviendo más depresiva y más suicida. Tengo que proporcionarle una enfermera durante todo el día. Así que, ¿por qué no la pone en trance y ve lo que puede hacer? Erickson accedió y dijo que llevaría a cabo el tratamiento delante de todo el personal. La mujer tenía unos 20 y tantos años y era inteligente. Erickson empezó a hablar con ella sobre su problema. Ella insistió en que le desagradaba su depresión. Le desagradaban sus ideas suicidas. Estaba motivada a ponerse bien pero sencillamente no sabía cómo.
Erickson detectó una tremenda cantidad de ambivalencia emocional y, en respuesta a sus indagaciones y con lágrimas corriéndole por la cara, ella desarrolló un estado de trance. Habiéndola desorientado respecto al espacio y al tiempo, Erickson le dijo, hay varias aversiones, desengaños y emociones perturbadoras que puede contarle a un perfecto desconocido, incluso en público. Así que digamos que me describe algunas de ellas. Soy un perfecto desconocido. Después de esto consideró a Erickson como si fuese una multitud de personas. No era consciente en absoluto del público. No sabía si era verano o invierno. Esto le permitió hablar sobre buen número de aversiones, desengaños y frustraciones. Habló sobre su hermano destrozando su muñeca favorita, mató a mi muñequita. Tenía un enorme resentimiento hacia su hermano mayor. También describió su rivalidad con su hermana mayor sobre quién sacaba las mejores notas en el colegio. Tras haber expresado esa serie de resentimientos, Erickson dijo, ahora bien, hay un montón de cosas personales, cosas privadas. No tiene que verbalizarlas sentada aquí conmigo, un desconocido. Puede dejar que las verbalizaciones crucen por su mente en silencio. Así que sentémonos durante media hora mientras piensa detenidamente en todas las cosas que no diría en público. Se trata de cosas que realmente le gustaría decirle a alguien que estuviese dispuesto a ser su terapeuta. Al día siguiente, le dijo a la enfermera que le había sido asignada, en realidad no tiene que quedarse cerca. No me siento suicida en lo más mínimo. Erickson llevó a cabo este tratamiento en 1930. 15 años después, a finales de la Segunda Guerra Mundial, la mujer se puso de nuevo en contacto con él por correo. Le explicó que estaba muy contenta por la forma en que hizo frente a todos sus miedos y ansiedades mientras su marido estaba en el servicio activo en ultramar. En aquel entonces estaba criando a varios niños. Al describir su recuperación afirmó, estoy muy contenta. Erickson, 1965. Como con la mayoría de las estrategias descritas en este libro, no es necesario ir más allá del sentido común para comprender la importancia de las conexiones temporales como técnica para lograr una reorientación. Casi todo el mundo está familiarizado con el reconfortante comentario, dentro de unos años probablemente recordaremos esto y nos reiremos. Esta afirmación se repite generación tras generación porque generalmente es cierta. El tiempo coloca en una nueva perspectiva los sucesos del pasado, los sucesos que aún tienen que producirse en el futuro lejano, y las situaciones inmediatas que pueden pasar lentamente o con enorme velocidad. Estos fenómenos se conocen respectivamente como regresión, progresión hacia el futuro y distorsión temporal. Cada uno de ellos es una técnica de reorientación en el tiempo que favorece nuevas comprensiones intelectuales y emocionales. Siendo aplicadas con hipnosis cobran una importancia idéntica a la de haber o ir a experimentar los eventos recordados o proyectados. No hay que engañarse al pensar que el recuperar el recuerdo de su muñeca destrozada fuera el detonante para localizar el trauma que originaba su depresión. Digamos que lo que la mujer logró fue escenificar sus emociones actuales con un episodio de su infancia, o sea, todo un proceso a la inversa de lo que habitualmente se entiende por regresar a la causa o trauma original. A menudo no hay una causa, y en la búsqueda de una explicación se olvida que el problema a resolver está en el presente, por lo que se va a encontrar es una anécdota, una pequeñez o tal vez un episodio terrible. Sea cual sea el resultado de una búsqueda en pro de la clarificación emocional de una situación de atasco, el hallazgo será un evento que aporte una emoción paralela, como le gusta decir a Teresa, capaz de proveer una vía de intervención. Por ejemplo, el inconsciente de la mujer del caso de Erickson, al localizar en su memoria el momento conflictivo con su hermano logra ponerse en contacto con emociones de rabia, impotencia y resentimiento. ¿Han sido estos sentimientos los guardados durante 15 años? ¿Por qué afloran ahora? Pues seguramente como respuesta a algún evento actual que precisa esa respuesta emocional. Dicho evento por el contexto en el que se esté desarrollando o por provenir de una persona amada o bondadosa que lo hace sin mala intención habría sido minimizado por la mujer, quien como adulta sabe disculpar ciertas actitudes. Sin embargo, la sensación de injusticia o de ser víctima está presente, y al no confesarse la causa, el sentimiento se convierte en algo inexplicable y por ello generalizable a todo el entorno, produciendo un estado depresivo. Posiblemente el episodio recuperado de la muñeca sea una metáfora que el inconsciente provee para procesar sentimientos de un presente mucho más cercano e inconfesados. Es interesante ver cómo el joven Erickson de aquellos tiempos no se deja confundir y no busca el darle más importancia a la anécdota de la muñeca. Sin embargo, usando este evento,
logra ampliar la búsqueda de emociones paralelas que al poder ser actuales y no queriendo que las exponga en público, le brinda la posibilidad de elaborar en privado. La actuación de Erikson demuestra que ya entonces tenía una gran confianza en el buen hacer del inconsciente cuando se le guía hacia una elaboración positiva, demostrando una gran humildad como terapeuta, incluso trabajando frente a sus compañeros y profesores a una edad temprana. Erikson elige hacer lo que cree ser la mejor intervención para el paciente sin caer en la tentación de hacer una intervención espectacular frente a un público especializado. Este caso poco conocido y aparentemente poco espectacular de Erikson es, paradójicamente, un primer anuncio de lo que será el cambio de paradigma que Erikson aportará a la psicoterapia. En lugar de utilizar la hipnosis o cualquier otro método para localizar el trauma original como si éste ocasionara forzosamente un comportamiento actual, la meta de la terapia será encontrar recursos para ayudar a la persona a resolver sus propios problemas actuales y posibles problemas futuros. 11.5 La técnica de ensayo. La aplicación clínica de la regresión y la progresión fue desarrollada por Erikson como medio de lograr una reorientación subjetiva hacia un tema de interés. Utilizando un método que llamaba la técnica de ensayo, Erikson era capaz de lograr una reorganización interna de la conducta mientras simultáneamente obtenía un entendimiento más claro de las necesidades del paciente. Al describir este proceso de ensayo mental, Erikson explica, 1958 gramos, p. 107, los sujetos reorientados desde el presente al futuro propiamente dicho, pueden a menudo, por sus reminiscencias, proporcionar al terapeuta el entendimiento que puede conducir fácilmente a una labor mucho más eficaz. Permite la ampliación del trabajo hipnótico en completo acuerdo con la personalidad total y las necesidades y habilidades inconscientes del sujeto. Permite a menudo la corrección de errores y descuidos antes de que puedan cometerse, y proporciona un mejor entendimiento de cómo desarrollar técnicas adecuadas. Erikson creía que la capacidad para afectar la experiencia subjetiva del tiempo que tiene una persona era una herramienta clínica tremendamente importante. Como él explicaba, puedes reorientar a la persona hacia el pasado. Puedes reorientar a la persona con relación al futuro. Puedes reorientar a la persona con relación a su cuerpo. Erikson, 1955. Erikson describió un caso así cuando trabajaba con alguien a quien habían tenido que realizar una amputación y no podía adaptarse a la idea de que había sufrido la pérdida de una pierna. Erikson utilizó la regresión hipnótica para reorientarle a la época en que tenía las dos piernas. Una vez que el hombre quedó absorto en esa rememoración, Erikson le hizo especular sobre la cuestión de cómo respondería si en algún momento en el futuro sufriese una amputación. Esta cuestión fue largamente discutida entre él y Erikson centrándose en cómo se adaptaría si eso ocurriera. Erikson utilizó la reorientación para plantear con él las diversas cuestiones de adaptación que sabía que surgirían en el paciente, y para discutir estos problemas de manera hipotética. Esta reorientación permitió al paciente considerar el tema sin demasiada angustia. Al final, fue el paciente quien dio con la solución a cómo se enfrentaría al problema de la amputación. Como explicaba Erikson, desde esa reorientación puedes evocar sus capacidades para un buen ajuste y el rechazo de sus propios patrones inadaptativos. Erikson, 1955. 11.6 La distorsión temporal. La distorsión temporal es una técnica que Erikson utilizaba frecuentemente en el alivio del dolor. Una vez más, su aplicación hipnótica de la técnica parecía casi mágica, hasta que se explica en el contexto de la reorientación. Cuando trabajaba con pacientes con cáncer o aquellos que sufrían de trastornos neurológicos incurables, la mayoría de los cuales no podían ser aliviados con medicamentos, Erikson a menudo enseñaba la distorsión temporal en forma de expansión temporal y contracción temporal. Su enfoque básico era expandir los momentos de bienestar, de modo que 5 minutos pasaban muy lentamente, y luego contraer los momentos de dolor, de modo que 15 minutos efectivos pasaban como si hubiese sido solo cuestión de segundos. Al educar a sus pacientes de esta forma, se aseguraba que la persona se enfocara menos en el dolor y más en esta cuestión del tiempo. Y, lo que es más importante, la orientación al dolor se desplazaba desde el pavor y la impotencia a la corrección activa. Porque un aspecto importante que se ha de entender es el motivo por el que es tan importante para el paciente creer que puede hacer algo respecto a su dolor. Su experiencia del dolor será tremenda debido a los componentes psicológicos del miedo y la impotencia. 11.7 La progresión en el futuro. Se añade más potencia a la técnica de la progresión en el futuro cuando se emplea un ejercicio experimental.
A la hora de animar a sus pacientes a imaginar y describir su propio futuro, Erickson usaba de vez en cuando la hipnosis para crear bolas de cristal imaginarias, de modo que la persona pudiese contemplar el futuro. A veces utilizaba más de una, colocando bolas imaginarias por toda su consulta. Esta técnica era especialmente absorbente porque exigía imaginarse una bola de cristal antes de fantasear con una visión del futuro. El saber que el ejercicio podía terminar con una amnesia hipnótica permitía a los pacientes explorar pensamientos que de otra manera puede que hubiesen sido evitados por ser demasiado dolorosos. Hemos de aclarar que esta técnica solamente se puede utilizar con sujetos muy sugestionables y por lo tanto capaces de alucinar. Sin embargo, aunque una persona no sea capaz de alucinar, puede con toda facilidad crear una imagen de futuro mentalmente siendo dirigido por un hipnoterapeuta sin forzosamente ser extremadamente sugestionable. Al fin y al cabo el proyectar lo que se desea hacer es una función humana básica y cotidiana. La única diferencia es que en estado hipnótico, como demuestran los estudios con neuroimagen, se convierten en experiencias realmente vívidas. Puesto que, como se ha dicho antes, se obtiene una activación de las zonas motoras del cerebro iguales a las que se obtendrían si se estuviera realmente actuando en dicho futuro en lugar de activarse las zonas de la visualización. Tras estudiar la labor de Erickson, Steve DeJazer diseñó una técnica similar, a la que llama la pregunta del milagro. La pregunta del milagro es esencialmente esta: si te despertaras una mañana y descubrieras que se había producido un milagro y tu problema estaba resuelto, ¿cómo cambiarían tus acciones? Según DeJazer, la esencia de la terapia enfocada en soluciones es la pregunta del milagro, DeJazer y Berg, 1997. Lo cual representa la esencia de la estrategia de la reorientación y refleja la naturaleza del enfoque terapéutico iniciado por Erickson. 11.8 La aplicación general de la reorientación. Como padre que enseñaba la resiliencia, Erickson daba la bienvenida a sus hijos cuando volvían a casa del colegio y les preguntaba por qué lado de la calle habían caminado, qué forma de andar utilizaron y si habían probado distintas rutas. Quería que sus hijos supieran que hay muchos caminos por descubrir y que cada uno tiene sus ventajas. Discutía las sutiles diferencias de cada camino, el hecho de que algunos son más agradables que otros, y que cada uno tiene sus propias vistas. Cuando una persona solo tiene una forma de hacer las cosas, entonces cualquier obstáculo en ese camino puede convertirse en un problema abrumador. Por el contrario, aquellos que exploran muchos caminos están mejor preparados para reorientar y enfocar un problema desde un nuevo ángulo. Como puede verse en las técnicas que figuran en este capítulo, hay muchas formas diferentes de lograr una reorientación. Cada técnica tiene sus propios beneficios. El clínico experto explorará muchos métodos distintos mientras busca aquellos que sean emocionalmente atractivos para el paciente. Con el fin de ayudar al paciente a ser más consciente de todos los ángulos diferentes desde los que puede enfocarse un problema, suele ser útil incluir un componente experiencial. Erickson incorporaba a menudo el movimiento físico en esta terapia, animando a los pacientes a cambiar de silla o entrar y salir de su consulta, o salir a caminar por el desierto o subir a una montaña. La reorientación física a menudo ayuda a facilitar la reorientación psicológica. Pequeños y simples gestos también pueden causar un gran impacto. Siempre que sea posible, las técnicas deberían individualizarse para ajustarse a la persona y la situación. La tarea del terapeuta es identificar qué método funcionará mejor con un determinado individuo. Esto se logra mediante una continua observación de las reacciones del cliente. Al considerar el uso apropiado de esta estrategia, es de vital importancia no subestimar el punto de vista del paciente sobre el problema y sobre el camino necesario para resolver el problema. Erickson casi siempre empezaba la terapia observando cuidadosamente y aceptando la visión del problema que tenía el paciente. Era a partir de ese momento que él y el paciente emprendían un viaje de cambio. Por ejemplo, había un hombre analfabeto que quería hipnosis dental y podía desarrollar fácilmente anestesia oral, pero cada vez que el dentista tocaba su boca, desaparecía la anestesia. Tras solicitar más información del paciente se hizo evidente que los colmillos eran el origen del problema. Debido al nombre que se le da a estos dientes, el hombre creía que estaban conectados con sus ojos según se denominan en inglés, dientes ojos. Mientras pudiese ver lo que estaba sucediendo sentía que sus dientes no estaban totalmente anestesiados. La solución de Erickson fue simplemente decirle al hombre que cerrara los ojos. Erickson, 1962. En este sentido, es importante que el terapeuta se dé cuenta de que siempre hay más de una forma de considerar los sucesos y que la opinión del terapeuta puede no ser totalmente correcta para un individuo determinado.
Es el paciente quien debe decidir qué opina de sus circunstancias vitales. El último aspecto a tratar sobre la reorientación es el del ritmo. Cuanto más fundamental sea el cambio de opinión, más tiempo necesitan las personas para la reorientación. El concepto de reorientación se ajusta bien a la noción tolmaniana de que todas las criaturas derivan gran parte de su conducta de un mapa cognitivo del entorno. Sin embargo, cuando hay un cambio en el mundo exterior, entonces una adaptación sana exigirá una reorganización de las estructuras cognitivas utilizadas para representar estos sucesos externos. Se trata de un proceso neurológico y, al igual que con todos los procesos biológicos, la reorganización y construcción de nuevas asociaciones requiere de tiempo. Este es uno de los motivos por los que el clínico experto espera y permite que los pacientes lleguen a comprensiones a su propio ritmo.